Buenos días, alumnos de cuarto secundario. Bienvenidos a esta sesión de educación religiosa, ¿no? Sesión o el tema número 14. Como les decía la clase anterior, estamos siguiendo un macro tema cuando hablamos de religiosidad popular, pero en este caso no vamos a hablar de la evangelización de la cultura. Cuando hablamos de la evangelización de la cultura, estamos hablando de un término nuevo, ¿sí? No es un término que viene desde la historia de la evangelización, de las primeras evangelizaciones, o cuando llega también aquí a Sudamérica, Latinoamérica, sino que en ese entonces se hablaba de la evangelización de las personas. De eso para tenerlo en cuenta. Evangelizar las culturas ya es un término que abarca más, porque ya no te vas a centrar en una sola persona, sino en una cultura. Y recuerda que una cultura es rica por distintas cosas, por sus manifestaciones culturales, sus ritos, sus costumbres, sus tradiciones, y por la cantidad de personas que están involucradas en ella. Entonces, claro, el nuevo reto de la iglesia es eso, es el poder evangelizar o hacer que la religión se culturice, sea parte de una cultura y no simplemente de personas X que si bien pueden llevar o pueden llevar la religión, pueden ser más comprometidas, menos comprometidas, eso ya depende de cada persona, pero es muy distinto cuando hablamos de evangelizar las culturas, ¿sí? Por eso te decía, según la tradición, antiguamente era evangelizaban a las personas, el anuncio, la buena nueva está dirigido a las personas individualmente. Ahora, en la actualidad, el día de hoy ya no. ¿Sí? La mentalidad, las actitudes colectivas, todos esos modos de vida, pues deberían ser prioridad y son prioridad ahora en la iglesia. ¿Ya? Y como te digo, la cultura designa rasgos característicos de un grupo humano, modos típicos de pensar, de comportarse, de humanizar un ambiente determinado. Cada comunidad humana se reduce a su propia cultura, ¿sí? Su propia realidad histórica, se percibe, obviamente, eso, es eso lo que la iglesia a partir de ahora está buscando, el poder llegar a su propia forma de historia, su propia forma de vida, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ya había un papa, sí, el Papa Pablo VI, que te habla un poco de eso, de que no se trata simplemente el evangelizar, no es solamente predicar el evangelio en aquellas zonas, sino en aquellas poblaciones, ¿no? Sino de que ahora que son cada vez mayores, sino es llegar a convertir por la fuerza del evangelio los criterios de juicio, de valores determinados, de puntos de interés, de líneas de pensamiento, ¿sí? Y es precisamente generar modelos de humanidad ya contrarios, o mejor dicho, adeptos a lo que son la palabra de Dios, muy contrario a lo que es el ritmo de vida que se va viviendo, ¿ya? Lo que son ahora, dentro de ello ha habido pues órdenes religiosas que se han dedicado y se han centrado precisamente en eso, ¿sí? Yo en algún momento les hablaba que había distintas congregaciones religiosas a lo largo de la historia y que ahora en la actualidad, en la vida de la iglesia, son infinitas, son miles. Son miles, profesor, sí, son miles de congregaciones religiosas, cada uno con un carisma distinto, cada uno con un interés distinto, cada uno enfocado a su misión, pero históricamente o anteriormente eran menos, ¿sí? Eran menos. De acuerdo a la necesidad han ido surgiendo más, eso es cierto, pero antes eran menos y aquí cuando llegaron, por ejemplo, a Latinoamérica, llegaron al Perú, al virreinato, en la época de la conquista, llegaron 4 órdenes importantes que evangelizaron, que se metieron en lo que es la evangelización. Ahora, tendríamos que ver también un poco el proceso histórico, ¿no? Lamentablemente ha habido excesos y también ha habido línea, ha habido personas, ha habido santos que se han entregado del todo en lo que es la evangelización, el convertir almas para Dios, no tanto para los intereses, ¿no? Entonces ahí hay una doble corriente, ahí hay una doble acción, sí es cierto que lamentablemente se dio con la iglesia y la sociedad de ese entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué órdenes tenemos que llegaron aquí al Perú? Pues los primeros en llegar fueron los dominicos, ¿no? Los dominicos, precisamente la primera orden religiosa que llegó al Perú en 1542, se caracterizaron, o sea, su carisma es por difundir las enseñanzas centradas, ¿sí? Centradas, la difusión del Evangelio, precisamente, ¿ya? A través de escuelas, de centros superiores, de enseñanza, ¿no? Uno de sus más grandes y resaltantes hechos o logros que crearon aquí en Perú
fue la Universidad de San Marcos. Profesor, la Universidad de San Marcos, sí, en 1551, ¿sí? Es creada por los dominicos, por eso es una de las primeras universidades a nivel latinoamericano, ¿ya? Pusieron énfasis en lo que es el conocimiento de las lenguas propias del lugar, en las costumbres locales, para poder lograr una adecuada evangelización, ¿sí? Entonces, mira uno de estos logros que tienen los dominicos, es la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Ya? Otra de las congregaciones, otra de las órdenes religiosas importantes en la iglesia que llegaron aquí fueron los franciscanos, ya de San Francisco de Asís. Llegaron al Perú también en el mismo año, 1542, unos meses después que los dominicos, obviamente, ¿no? Esta orden se destaca precisamente entre las demás por su vocación misionera. ¿Ya? Ellos son misioneros netos, llegaron hasta los lugares más recónditos del virreinato, ¿no? Hasta tantos lugares con la finalidad de llevar la palabra de Dios a todos los indígenas. Sí, o sea, ellos no se quedaron solo en las capitales, ellos fueron a todos los lugares ahí, ¿ya? Ya que no se conformaban con los centros de enseñanzas ubicados en las parroquias o en las reducciones, que eran lugares donde estaban reducidos la distinta cantidad de población indígena. La labor franciscana no se centró solo en la evangelización, sino también en la enseñanza de labores agrícolas, el aprendizaje de la lengua castellana, o sea, abarcaban un poco más y no solamente a lo que es la evangelización. Otra de las órdenes fue los agustinos, ¿sí? La orden de los agustinos arribó al Perú en 1551, ¿sí? Unos años después de las dos primeras. Tuvieron precisamente un papel predominante en lo que es la conversión de los curacas. Recuerda que los curacas eran los cabezas, los dirigentes de los pueblos indígenas, ¿no? Hombres principales de los ayllus, descendientes de los incas, ¿no? Y los agustinos pusieron una de las órdenes, fueron una de las órdenes precisamente que más se dedicaron en lo que es la extirpación de las idolatrías, o sea, todo el pensamiento mítico, religioso indígena, y recuerden que fue desplazado por la concepción cristiana y los agustinos fueron pues uno de los que más hicieron énfasis en eso y lamentablemente a veces con excesos, ¿no? Ahora, el exceso no solo no por los agustinos, sino por las autoridades, pues ellos se identificaban y ahí venían que son las autoridades. En esta labor, por ejemplo, sobresale, ¿cómo se llama? Alonso Ramón Gavilán, ¿no? Quien realizó una exhaustiva búsqueda de la información sobre estos cultos locales, manifestaciones religiosas andinas. Ahora, en esto sí quisiera hacer un paréntesis porque aquí no es que también, aquí hay algo, por ejemplo, a modo de historia te lo digo, ¿no? Tú te das cuenta que si bien es cierto, la religión andina veía a su dios, el dios Inti, a los cerros, sobre todo los cerros más altos, los montes más altos eran los famosos apus, y había su creencia propia, mítica, religiosa. Ahora, cuando vino esta creencia cristiana con los españoles, obviamente fue un choque abrupto que la cultura dominante iba a imponer su propia religión, pero aún así la población trató de mantener y se creó este sincretismo, esta unión de estas dos creencias. Bueno, ahora ya es menos, ¿no? Pero tú te das cuenta que antes pregunta a tu papá, pregunta a tu mamá, pregunta a tu abuelita, en los distintos cerros, por ejemplo, de aquí en Puente Piedra, en los cerros más altos, tú veías en las puntas unas cruces, ¿no? Ese es fruto de este sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque también el indígena, pues, no era ningún tonto, pues, en su viveza, si sabía que me estaban persiguiendo y quemando todas mis creencias, mis idolatrías, ¿qué hago? Y entierro, pues, mis templos, y si yo veneraba tal Apu y yo sé que no me van a dejar venerar al Apu porque me pueden matar, me pueden condenar, ¿qué hago? En la viveza indígena que hacía, pongo una cruz en ese Apu, ¿no? En ese Apu pongo una cruz, que para mí esa cruz, siendo indígena, no significaba nada, y yo seguía adorando a mi Apu, pero para el español que venía, no, sí, ya está adorando la cruz. ¿Te das cuenta un poco el sincretismo religioso que se va creando esa unión? Claro, poco a poco, al final, a lo largo de generación en generación, el mismo indígena te va un poco dejando de lado de la creencia del Apu y va adoptando el de la cruz. Pero ¿por dónde crees que surge eso y por dónde se mantiene hasta ahora? Hasta ahora yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres han venido una cruz ahí, sí, la cruz, se persignaban y todo, que sí, un simbolismo. Pero ¿y por qué en el cerro más alto? ¿Por qué en las puntas de los cerros más altos? No, es que sí, más cerca a Dios, pero esa es la teoría que se va creando poco a poco y que a través de generaciones. Pero lo ideal, lo inicial era precisamente que
camuflaban su propia creencia en los apus en eso a través de símbolos, pues para que no las corten. ¿Sí? Por ahí también viene una viveza y un sincretismo que al final se crea una unión, ¿no? Y hasta ahora tú puedes estar adorando la cruz de San Cristóbal, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, el cerro más alto, no te das cuenta que también en algún momento de la historia pre-inca, o perdón, prehispánica, eso ha sido un Apu. Entonces te das cuenta, sigue adorándose al Apu, pero ahora a través de la cruz del San Cristóbal. Ahora, otra de las congregaciones que vienen de ahí, cerrando ese paréntesis, también son los jesuitas, otra de las órdenes, ¿no? La orden de los jesuitas, la Compañía de Jesús, llegó al Perú en 1568. Desde que arribó, sí defendió con mucha energía lo que son a los indígenas. Ellos sí tuvieron un plus, ¿no? Defendieron a capa y espada a los indígenas, ellos les metieron muchos problemas con los administradores locales, con los virreyes, con todo, hasta el punto que en algún momento de la historia los expulsaron de aquí del Perú. Sí, del Perú y de toda Latinoamérica y Brasil, todo porque ellos armaban sus famosas misiones, en esas misiones los educaban, les enseñaban, les evangelizaban, obviamente, sí, pero también le buscaban hacer valer sus derechos. Recuerda que en algún momento se los llevaban a los indígenas como esclavos, ahí los jesuitas peleaban y peleaban por ellos para que no pase eso. Entonces eso les va a meter en problemas, ¿no? Su labor evangelizadora no solo se centró en los indios del común, sino también en los descendientes de los principales curacas incaicos. Es por ello que fundan, por ejemplo, en Lima y en Cusco los colegios mayores para los curacas o la nobleza andina, ¿no? Entonces también se van a centrar en eso porque saben que mientras más culturicen a los que son los descendientes, las personas nobles andinas, indígenas, había una mejor lucha por sus derechos. En ese aspecto, por ejemplo, tenemos un Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, descendiente de la nobleza andina, que fue educado en estos colegios y distintos, el Inca Garcilaso de la Vega, o sea, distintos pensadores de la época, viene precisamente de fruto de todo ello. ¿Sí? Entonces, para que vean un poco cómo se va generando todo lo que es la evangelización en esa época. Ahora, el Perú sí tiene que considerarse pues uno de los privilegiados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay frutos de santidad de todas estas evangelizaciones. En el Perú es donde surgen los primeros santos. ¿Ya? Por ejemplo, el fruto de Santo Toribio Mogrovejo, que es uno de los santos o uno de los evangelizadores que se va, obispo de Lima, que se va precisamente por todas las partes del Perú, a pesar de sus limitaciones y todo, a evangelizar, ¿no? Entonces, como testimonio de ellos están las figuras, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, ya una de las primeras santas latinoamericanas, ¿no? San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres son peruanos, ¿sí? San Juan Macías, San Francisco Solano, bueno, esos dos no son peruanos, pero vienen precisamente, vienen aquí y, ¿cómo se llama? Buscan precisamente el adentrarse, el estar ahí, ¿no? Buscan el que cada vez estén más enraizado la creencia cristiana aquí en el Perú. Entonces también, a pesar de ser extranjeros, se hacen santos aquí, ¿ya? Pero también tenemos dos nacidos acá, dos nacidos en Perú que se hacen santos, como es Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ¿no? Con ese estilo de amor y amor a los pobres, ¿ya? Entonces, ese es un privilegio, ¿no? Y el mismo Papa Francisco también lo dice, exhorta precisamente a una vivencia apostólica de lo que es la evangelización, la necesidad de evangelizar culturas, ¿sí? De inculcar el evangelio en la cultura, en los países, en la tradición católica, es acompañar, cuidar y fortalecer precisamente en los países católicos y en los que no porque sean de creencia de otras religiones, sino porque ya son naciones más secularizadas, es procurar nuevos procesos de evangelización, evangelizar la cultura de una forma distinta, yo no con tu Biblia en mano, sino tratar de, sobre todo, de ser testimonio de vida, testimonio de Dios. Ya obviamente no a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. Obviamente siempre hay un llamado al crecimiento, toda cultura y todo grupo social necesitan una purificación, una maduración, eso es lo que dice. Y es cierto, en realidad a raíz de estar creciendo a veces sin medida, necesitan pues poner un alto y centrar un poco la realidad de las culturas. Y yo lo decía más antes, a veces nosotros nos metemos en un mundo tan secularizado que el lado religioso, el lado espiritual humano lo dejamos de lado cuando es fundamental en la vida de toda persona. Desde
distinto punto de vista, obviamente, desde distinta forma de llevar, desde una religiosidad más personal, pero no es bueno dejar y suprimir de la persona humana este lado religioso, este lado espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente vas a estar creando personas que ya no van a tener esta sensibilidad, ¿no? Si no hay algo espiritual, ya no hay esta sensibilidad con lo que te rodea, con tu prójimo, ni nada. Entonces, todas estas cositas también no tendríamos que perder de lado y sobre todo tener en cuenta, pues, que esta evangelización cultural va en eso, ¿no? Va para responder a los distintos problemas como el machismo, alcoholismo, violencia doméstica, violencia de la mujer, y no sé, falta a las creencias o creencias fatalistas o creencias un poco chamanescas, se podría decir un poco en lo que son ritos propios o ritos distintos, ritos que pueden ir incluso hasta el lado negativo de la brujería, etcétera. Entonces son ritos, son cosas, son situaciones que como cultura deberíamos enfocarnos un poco en nuestro lado espiritual, pero un lado espiritual más centrado, reconociendo precisamente a un Dios como algo central en la vida del humano, en la vida de la persona. ¿Sí? Muy bien. En base a esto, pues, se desarrolla este tema. Te dejo algunas preguntas para que puedas hacer, ¿no? ¿Por qué es importante la evangelización de la cultura? ¿Cuáles son los aportes de las primeras órdenes religiosas que llegan al Perú? Y también ahí te pongo un cuadrito para que completes con lo que son las órdenes religiosas y el carisma. Ojo, recuerda que cuando hablamos de carisma hablamos por lo que más les caracteriza. A los dominicos les caracterizó la educación, a los franciscanos la misión, a los agustinos la misión en lo que son, ¿cómo se llama? El estatus alto, la nobleza andina, y un poco también vendría a ser lo que es extirpación de las idolatrías, a los jesuitas, ¿qué vendría a ser? Los jesuitas vendría a ser un poco las misiones, el centrarse y el dar capa y espada por los indígenas, distintas cosas, ¿no? Que tú puedes ir averiguando. Y otra tarea que te dejo es que elabores un mapa del Perú, en el cual vayas un poquito mostrando las distintas festividades religiosas que se celebran a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, una flechita, una imagen o escribes la Virgen del Chapi, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es? Tal fecha. En Lima, el Señor de los Milagros, ¿eh? En octubre. No sé, en Cusco, el Señor de Coyurite, o hay distintas, perdón, festividades mayores. Y así en los distintos departamentos. No te pido que hagas de todo, ¿no? Pero por lo menos una buena mayoría trate de investigar y los que son más resaltantes, más notorios. ¿Sí, muchachos? Eso sería todo con lo que es este tema. Y ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, me lo hacen llegar a través de WhatsApp. Ya saben, envíen por favor las evidencias al correo, como muchos lo están haciendo. Y salvo si hay algún problema, me lo envían al WhatsApp, ¿sí? Traten de hacerlo al correo, pongan sus datos, pongan su nombre, su apellido, grado, sección, el número, bueno, el curso y el número de la sesión o el título de la sesión. ¿Sí? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense.